grato el saludaros como siempre. A los que estáis aquí ya he saludado a algunos, a los que están fuera, nos oyen desde fuera, pues bendiciones de parte del Señor para todos. Y como sabéis, vamos a seguir con las predicaciones sistemáticas, ¿no? Del Evangelio de Lucas. Y hoy nos toca el capítulo, vamos a terminar el capítulo 16 de Lucas, aunque ya hemos hecho algunos del 17. Pero nos vamos a centrar hoy, el título de la predicación de hoy es La historia del rico y Lázaro. Y antes de comenzar, vamos a poner un vídeo corto, pero si tienes unos 4 minutos y pico, 5, porque es parte de la película, de la escena de este pasaje, que nos da una ilustración bastante buena de lo que vamos a estudiar, ¿vale? Así que vamos a ver el vídeo y después seguimos con la palabra de Dios, ¿vale? Limosna. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte rogar en mi puerta. Perdóname, señor, perdona. No he comido en varios días y me preguntaba si me podrías dar las migajas que caen de tu mesa. Migajas que caen de mi mesa. ¿Qué comerán los perros? Tengo negocios que atender. Quema esto. Está infectado. Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. ¡Ayúdenme! 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 Bienvenido. ¿Padre Abraham? Sí. Bienvenido al paraíso. Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, ven. ¿Padre Abraham? ¡Padre Abraham! ¡Ten misericordia de mí! Te vi con Lázaro. ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas. Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos
y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. ¡No! Lázaro, ven al lugar que tu padre te ha preparado. Limosna. Un poquito más exagerado, ¿no? Pero nos da una perspectiva bastante buena del pasaje que vamos a tratar hoy para terminar el capítulo 16. Y el título, como decía, es La historia del rico y Lázaro contada por el maestro de maestros, Jesús. Vamos a tener una pequeña introducción y 3 puntos y una conclusión o aplicación final. Así que, mirad, como introducción, quiero de nuevo daros la bienvenida a esta serie de predicaciones sistemáticas que estamos estudiando desde el 2017, desde el año 2017, gracias al Señor. Salvo excepciones, ¿no? Como en algunas ocasiones nos visitan hermanos y le damos el privilegio para predicar y también pues le dejamos predicaciones libres y entonces también hay fechas especiales en las que hacemos un parón. Y todo esto por la gracia de Dios. Mirad, desde septiembre del 2023 estamos estudiando el Evangelio de Lucas y vamos a terminar el capítulo 16 y muy pronto el capítulo 17 también lo terminaremos, ¿no? Por la gracia de Dios, como decía. Ahora bien, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esta bienvenida a la sistemática? Pues lo digo porque, como bien sabemos todos, es una bendición el poder estudiar y compartir cada libro o evangelio de la palabra de Dios, capítulo a capítulo y versículo a versículo, no importando si nos gusta más o menos el pasaje que toca, porque sabemos que si no fuera así, realmente cada predicador elegiría un tema, el que más le guste, el que mejor domine, o le guste o crea conveniente según las necesidades de la iglesia. Y todo esto está bien, pero os aseguro que habría pasajes y temas que se predicarían muy poco o nunca. Como por ejemplo el tema que toca hoy, el tema de la muerte y sobre todo del infierno. No es algo agradable. Todos sabemos que hay personas que no les gusta pensar ni hablar sobre estos temas de la muerte, y menos aún del infierno, como hemos visto. Y no sé si alguno de vosotros últimamente habéis estado en un mortorio, en un tanatorio, en un velorio, como lo queramos llamar, en un entierro. Yo sí he estado, y os aseguro que aunque es el lugar idóneo para hablar de la muerte, por regla general, el 90% de las personas que están en un velatorio, en un entierro, hablan de todo, menos de la muerte. Y si tú sacas el tema de la muerte, te cambian rápidamente de tema o se van a otro grupito. ¿Lo habéis notado? Yo sí.
Y es que, sabéis, por regla general las personas no queremos hablar de la muerte. Pero ¿sabéis qué? Es necesario que todos escuchemos lo que Dios nos dice en su palabra sobre la muerte. ¿Sabéis por qué? Porque todos vamos a morir. Tú vas a morir. Yo voy a morir. Y todos vamos a morir. Y la muerte puede estar más cerca de nosotros de lo que pensamos o esperamos. A no ser que el Señor venga antes. Vamos a morir. Por favor, busquemos en nuestra Biblia este pasaje 16 de Lucas. Y en unos momentos vamos a leerlo. Y vamos a leer sobre un tema desagradable, por lo menos desagradable para algunas personas, que es el tema de la muerte, del infierno. Mirad, la muerte es un tema muy real. Y el hombre es la única criatura que sabe que va a morir y trata de olvidarlo, trata de huir de eso, pero no puede. Y nuestro Señor Jesucristo, que es el gran experto, el gran maestro, Él contó esta historia que trata con los tres grandes temas, los tres grandes problemas que toda la humanidad tenemos. Primero, la muerte. Primero la vida, perdón. Segundo, la muerte. Y tercero, la eternidad. Como hemos visto. Todo lo demás en la vida es un derivado de estos tres. La vida, la muerte y la eternidad. Vamos a leer los versículos ahora en la palabra de Dios. Dice el versículo 19, capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, esta es una historia que salió, como decía, de los labios del maestro de maestros, del mejor maestro que jamás ha existido, y su nombre es Jesús. Y esta historia que Jesús contó es una historia de contrastes. Si lo habéis notado, ¿no? En lo que hemos leído, en lo que hemos visto. Jesús está aquí contrastando a 2 hombres, a un rico y a un pobre, a un mendigo. Y está contrastándolos primero en sus vidas, segundo los contrasta en sus muertes y tercero los contrasta en la eternidad. Y vamos a ver, estos son los 3 puntos. Vamos a ver el primer punto, el contraste en la vida. Versículos del 19 al 21 que hemos leído. Mirad, en estos versículos primero podemos ver la diferencia entre estos 2 hombres. Uno era rico, como hemos visto, como hemos dicho, como hemos leído, y el otro era pobre.
Uno tenía más de lo que se puede desear y el otro ni siquiera tenía para sobrevivir cada día. Ahora, ¿os habéis dado cuenta la falta de equidad que hay en la vida? ¿Que existen en la vida falta de equidades? Unos nacen ricos y otros pobres, según en la familia que hayan nacido, según en el país que nazcas también. Unos nacen ricos y otros pobres, como hemos visto, como hemos leído. Unos nacen fuertes también, equidades en la Constitución, porque unos nacen fuertes y otros nacen débiles. Otros nacen altos, otros bajos, según en la familia también donde nazcas, ¿no? ¿Verdad? Unos nacen guapos y otros no tanto. Y unos nacen listos y otros de otra manera. Mirad, estuve leyendo nuestra Constitución española, dice, y la mayoría de las constituciones de todos los países, dice nuestra Constitución en el artículo 14, todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Eso dice nuestra Constitución. Y todos creemos en estas verdades evidentes de igualdad, pero de igualdad ante la ley. Pero no todos los hombres somos iguales. No todos los hombres son iguales en sus dones, en sus habilidades. Y eso lo vemos claramente, ¿no? Quizás este hombre rico nació con una capacidad mental especial que le permitió ganar mucho dinero y tener muchas propiedades. Y quizá el mendigo no nació de la misma manera y nació con pobreza, como muchos otros, hoy y siempre. Y aquí vemos a este hombre rico que lo tenía todo, tenía mucho. Pues nos dice el Señor Jesús que todos los días hacía un banquete con esplendidez, como cuando alguien se casa, y él lo hacía todos los días. Nosotros lo hacemos una vez en la vida, cuando nos casamos. Un banquete con esplendidez. Pero vemos también el contraste, pues también dice que también había un hombre pobre, mendigo, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de este rico y estaba cubierto de llagas, y seguramente que habría moscas también en esas llagas. Y los perros lamían esas llagas, dice. Y él se asustaba cuando veía al perro, ¿no? Ahora bien, no pensemos que hay nada malo en las riquezas, por supuesto que no. Y tampoco pensemos que la pobreza es una bendición. Claro que no, por supuesto que no. Si alguien puede poseer riqueza honestamente, pues gloria a Dios. Y si alguien está en pobreza, esto no es una bendición. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos de tener misericordia y acción para ayudar a los pobres y a los necesitados, para ayudarles a salir de su pobreza y de su necesidad. Eso es lo que nos dice el Señor. Y no a meterlos en ella. Más. Mirad, la riqueza está bien, si puedes, honestamente. Fijaros, Abraham era un hombre rico, fue un hombre rico. José, el hijo de Jacob, fue rico, el segundo en la tierra de Egipto, más rico. Job fue el más rico del oriente en sus días. El rey David y su hijo Salomón. David fue rico y su hijo Salomón fue el más rico de la tierra. No hay nada malo en la riqueza, pero la Biblia, la palabra de Dios nos advierte al respecto lo siguiente. Fijaros lo que dice en el Salmo 62, Salmo 62, 10, versículo 10, la parte segunda. Fijaros lo que escribió el rey David. Dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Qué advertencia, qué consejo. Y fijaros lo que nos dice también su hijo Salomón, el rey Salomón, que escribió en Proverbios 11, 28, la primera parte de ese versículo. Fijaros lo que dice.
El que confía en sus riquezas caerá. Son advertencias del Señor. Pero no hay nada malo en la riqueza. Pero es evidente que existen faltas de equidad en la vida. Y aquí vemos a un hombre rico y a un hombre pobre. Y Jesús continúa, no solo nos habla Jesús del contraste en la vida de estos dos hombres, sino también que nos habla del contraste en la muerte. Y este es el segundo punto que quiero ver. El contraste en la muerte. Versículo 22. Fijaros lo que dice. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Os habéis dado cuenta? Que aquí hay algo igual en estos dos hombres. ¿Qué es? Los dos murieron. Un contraste en la muerte. Los dos murieron. Dice que murió el mendigo y murió también el rico. Tanto el rico como el pobre murieron. Y podemos estar seguros que cada uno de nosotros vamos a morir. No importa si somos ricos o pobres, jóvenes o viejos. Todos vamos a morir. Y nadie puede escapar de la muerte. Nadie. La única cosa que nos impedirá morir aquí será la segunda venida del Señor, como ya he dicho antes. Mirad, hay una leyenda ilustrativa de un hombre que quiso escapar de la muerte. Y la voy a contar. No sé si alguna vez la he contado, si la habéis oído alguna vez. Mirad, había un hombre, un comerciante rico en Jerusalén, que tenía un sirviente. Y este sirviente vino un día a su amo, había estado en el mercadillo de Jerusalén, como nos gusta mucho a nosotros ir al mercadillo, ¿no? Había estado en el mercadillo de Jerusalén y fue corriendo a su amo y le dijo, amo, por favor, necesito tu ayuda, por favor. Y el comerciante le dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Y el criado le dijo, Señor, estaba hoy en el mercadillo y una figura siniestra me empujó y me volví y lo miré cara a cara y era la muerte. Y ella me dijo fijamente, me miró fijamente a la cara y tuve miedo. Amo, por favor, ayúdame. Dame un caballo, pues necesito huir de la muerte. Dame un caballo para que me vaya a Samaria y huya de la muerte. El amo dijo, está bien, toma mi mejor caballo y huye a Samaria. Y una vez que el criado se fue a Samaria corriendo en su caballo, el amo mismo fue al mercadillo, bajó al mercadillo también y empezó a mirar y a buscar. Y vio una figura negra con una capa larga y con una capucha. Y le tocó en el hombro. Y la figura se volvió, dio la vuelta y el amo le dijo, ¿eres tú la muerte? Y la muerte le contestó, sí, yo soy la muerte. Y el amo le dijo, muerte, ¿por qué asustaste a mi criado? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le hiciste eso? Y la muerte le respondió, lo siento mucho, no quise asustarlo. Es que me sorprendió mucho verlo aquí, en Jerusalén, porque tengo una cita con él mañana en Samaria. ¿Lo veis? Realmente nunca escaparemos de la muerte. Tarde o temprano todos vamos a morir. Nos guste o no. Bien, el mendigo murió. Y seguro que cuando murió lo recogieron y se lo llevaron. Pero el hombre rico también murió. Pero indudablemente cuando el hombre rico murió hubo una gran diferencia con el pobre. Seguramente se sintió mal, tuvo algún dolor en su cuerpo, fue al médico y le dijo al doctor, doctor, examíneme bien, me siento mal. Examíneme bien, y el doctor lo hizo todas las pruebas y le notificó al final, hay algo grave aquí, hay algo que no cuadra, hay algo que está mal, que no está bien. Y el hombre rico dijo, doctor, el dinero no es problema, haga todo lo que tenga que hacer, busque a otros médicos, medicina, lo que haga falta. Y movilizaron todo. Se puso el hospital panza arriba en aquel tiempo. El dinero no es problema, traiga todo lo que haga falta, decía él. Pienso, ¿no? Y así lo hace el médico y ponen en marcha todo.
y hacen todo lo necesario para prolongarle la vida a este rico. Pero el rico se enferma más y más. Y cada día, a pesar de tener los mejores médicos, las mejores medicinas y los mejores tratamientos, mientras está convaleciente, ¿qué ocurre? Vienen visitas, vienen regalos, vienen flores, tarjetas de ánimo, pero al final el rico se enferma más y más y muere. También muere. Ahora, ¿habéis notado en el versículo 22 una cosa? Dice que cuando murió el mendigo, dice Jesús ni siquiera menciona que fue sepultado. ¿Lo veis? Versículo 22. Pero en cambio sí dice que el rico fue sepultado. ¿Sabéis lo que hacía? ¿Sabéis por qué digo esto? ¿Sabéis lo que hacían con los mendigos y con los pobres que morían desahuciados en esa época? Es horrible, pero lo voy a decir. Los recogían y los tiraban al basurero para ser quemados y consumidos por el fuego en ese montón de basura, porque nadie quería sepultarlos. Y a veces los perros callejeros se los comían. Por eso en la película vemos cómo Lázaro, cuando va a lamerle el perro, se tiene miedo, porque se los comían literalmente. Aunque parezca cruel, así era en esa época. Pero también dice aquí Jesús que el hombre rico fue sepultado y tuvo un entierro. Y si su entierro hubiera sido hoy en día, seguramente lo hubieran puesto en un ataúd forrado de seda de sacara y hubiera habido un gran aumento de vehículos alrededor del tanatorio, de lujo, quizás muchas coronas de flores que perfumarían el lugar de una manera especial. Y también habría allí un gran orador, seguramente, para elogiar al hombre rico. Y una por una las personas pasarían expresando con lágrimas en los ojos lo bueno que este hombre era. ¿Y cuánto lo iban a echar de menos? Sin tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice, que no hay justo ni aun uno, que no hay bueno ni siquiera uno. Ahora, nada de lo que digan, nada de lo que expresen con lágrimas en los ojos cambiará el destino del rico, de este rico, y nada de lo que hagan ya cambiaría el destino, porque el alma de este rico estaba en el infierno antes que la funeraria supiera siquiera que estaba muerto. Así que vemos también aquí un contraste en la muerte. Hemos visto el contraste en la vida y hemos visto el contraste en la muerte. Y ahora vamos a ver el punto más importante, el contraste en la eternidad, el último punto, tercer punto. Versículos del 23 al 26. Mirad, vamos a leer de nuevo el final del versículo 22, que es interesante. Y el versículo 23 entero. Dice así, versículo 22. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí tenemos el contraste en la eternidad. Aquí está enseñándonos el contraste, el Señor nos está enseñando el contraste en la eternidad también. Ahora bien, Jesús hace aquí lo que nadie puede hacer, que es abrir la cortina y permitirnos ver el otro lado de la vida, el otro lado de la eternidad. Mirad, lo único que sabemos sobre la vida después de la muerte es lo que la Biblia nos revela y lo que Jesús nos enseña. Y nuestras almas estarán en alguna parte en existencia cuando el sol, la luna, las estrellas y esta tierra estén en cenizas. En algún lugar estará. Cuando este mundo se haya carbonizado, como nos dice la Biblia en segunda de Pedro. Ahora, creo que a todos nos gusta escuchar hablar mucho
escuchar y hablar mucho del cielo, pero no nos gusta tanto hablar del infierno. Así que voy a hablar un corto tiempo del cielo y un poquito más del infierno. Mirad, el cielo, o sea, del mendigo en el seno de Abraham. ¿Qué es el cielo? Lo voy a explicar con unas frases cortas. El cielo es todo lo que el corazón amoroso y bondadoso de Dios desearía para ti. El cielo es todo lo que la mente omnisciente de Dios podría diseñar para ti. El cielo es todo lo que la mano omnipotente de Dios podría preparar para ti. El cielo es la perfección absoluta. El paraíso, la presencia de Dios, el seno de Abraham. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios 2:9 sobre el cielo. Interesante. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es el cielo. ¿Lo veis? Ahora, ha llegado el momento también de hablar del infierno, de sus agonías, de sus tormentos, unos minutos después de morir, como hemos visto en el rico. Unos minutos después de morir, como hemos leído en estos versículos 23 y siguientes, en los que dice, fijaros lo que dice el versículo 23, y en el Hades, el rico alzó sus ojos a Dios estando en tormentos. Y en el versículo 24, fijaros lo que dice el rico dando voces, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que refresque mi lengua con agua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículos 27 y 28. Versículo 27. Te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Francamente, el hablar del infierno no es nada fácil, sinceramente, ni es de gusto. No es algo que la gente desea escuchar. ¿Y sabéis qué? El mundo, refiriéndose al tema del infierno, el tema del infierno para el mundo es el hazmerreír, es la ridiculización. Y el que habla del infierno en el mundo lo tratan de ignorante o de cruel incluso, o de las dos cosas. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué ocurre eso? Porque detrás de la enseñanza de que no existe el infierno está Satanás. Está el mismísimo Satanás, porque el diablo sabe que si los hombres en el mundo no creen ni entienden la enseñanza del infierno, entonces no se prepararán para ir al cielo y no entregarán su corazón a Jesucristo en arrepentimiento y fe para salvarse. Ahora, ¿sabéis qué? Aunque el mundo diga que no hay infierno a través de los mejores estudiosos, a través de los mejores científicos, a través de los mejores artistas, que diga que no hay infierno a través de los mejores políticos y teólogos, aunque todos ellos juntos dijeran no hay infierno, no cambiamos ni una jota ni una tilde de lo que la palabra de Dios dice. Para nada. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aquí vemos a un hombre demasiado tarde pidiendo ayuda, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia. Envía a alguien a hablar a mis hermanos de este lugar de tormento, a fin de que no vengan ellos también aquí. Versículo 27. Aquí vemos la miseria espiritual del infierno. Aquí vemos la miseria en el más allá. Bien, antes de terminar este punto, quiero deciros a todos los que me escucháis, a todos, que hay un infierno.
Pero nadie tiene por qué ir al infierno si no quiere, porque también hay un cielo que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora bien, ¿cómo podemos ir al cielo? ¿Qué tenemos que hacer? Jesús es el camino. Jesucristo es el camino para ir al cielo. Agárrate de su mano. Haz lo que Él te dice. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os llevaré al cielo. Yo os haré descansar, dice el Señor. Que Jesús es el camino. Mirad lo que dice la Biblia en Hechos 16:31. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipo y los presos, la tierra tembló, las cárceles se abrieron las puertas y el carcelero pensó que se habían huido todos, el carcelero de Filipos. Y entonces él iba a suicidarse, pensando que a mí me van a matar los romanos. Y entonces Pablo y Silas le dijeron, no hagas eso, no te hagas daño. Y entonces el carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A Pablo y a Silas. Y Pablo y Silas les contestaron, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y creer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres pecador y que Jesucristo ha muerto por ti en la cruz y quiere salvarte. Fijaros lo que dice también el Señor Jesucristo en Juan 14, versículos 1, 2 y 6. Fijaros lo que dice. No se turbe vuestro corazón, versículo 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre, o sea, en el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 6. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo veis? Jesús es el camino al cielo, al Padre. Así que cree en el Señor Jesucristo. Entrégale tu corazón en arrepentimiento y fe. Y Él te salvará. Y Él te llevará al cielo, a la misma presencia de Dios, al paraíso, como le dijo al llamado buen ladrón en la cruz. ¿Os acordáis? Ese ladrón que estaba colgado al lado de Jesús, después que escuchó a Jesús, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le contestó Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ojalá que podamos decir, que podamos recibir del Señor cada uno de nosotros. Hoy estarás conmigo en el paraíso si mueres. Y para terminar, como aplicación final, tenemos los versículos del 23 al 31 que hemos leído, que son muy significativos, ¿no? Y como hemos podido comprobar en la palabra de Dios, existe un cielo, pero también existe un infierno. Y si no aceptamos la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente en el Señor Jesucristo, entonces tú estarás en el infierno unos instantes después de morir. Esa es la realidad. Como este hombre rico. Y si una vez que tú estás allí, no podrás salir jamás. Y esta historia contada por el Señor Jesús es parte de una advertencia para todos nosotros, para que estemos preparados para la muerte. Porque ¿sabéis qué? Todos vamos a morir, como hemos dicho. Y aunque no nos gusta hablar de la muerte ni enfrentarla, la razón nos dice que vamos a morir. Pero es más, la experiencia también nos dice que vamos a morir. Y la palabra de Dios nos dice que vamos a morir. Y si no estamos preparados para morir, entonces no estamos preparados para vivir. Porque nadie está listo para la vida y para todo lo que la vida conlleva hasta que no le tema a la muerte. Y eso no ocurrirá hasta que tú no entregues tu corazón a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Porque Él murió por ti, para salvarte, para que descanses de todas tus preocupaciones en ese sentido. Y si por desgracia no lo haces y rechazas la salvación de Jesús, entonces tú irás al infierno, como este hombre rico. Pero ¿sabes qué? Tengo buenas noticias. Porque te será más difícil ir al infierno que ir al cielo.
mucho más difícil ir al infierno que ir al cielo. ¿Sabes por qué? Porque para ir al infierno tendrás que esforzarte mucho y subir muchas montañas y saltar muchos obstáculos. Por ejemplo, tendrás que subir y pasar por encima de la palabra de Dios que estamos predicando cada semana aquí en esta iglesia y en otras. Tendrás que subir por encima de las alabanzas que cantamos al Señor y que son también predicación de la palabra de Dios cada semana. Y tendrás que esforzarte. Y tendrás que subir también y pasar por encima de tu propia conciencia, que te dice ahora mismo, quizás tengo que entregar mi corazón a Jesús. Y si lo estás sintiendo, hazlo. Hazlo ahora. Y sálvate, que el Señor, deja que el Señor te salve, por favor. Y más aún, tendrás que subir y pasar por encima, para ir al infierno, tendrás que subir por encima de la convicción del Espíritu Santo, que está hablándote y trabajando en ti. Porque nuestra iglesia, estamos orando cada día, cada semana, para que eso ocurra. Tendrás que subir y pasar también por encima de la cruz ensangrentada de Jesucristo en el Calvario. Tendrás que subir y pasar por encima de ese monte Calvario, donde Jesús sufrió por ti. Y también tendrás que subir y pasar por encima de tu propia sensatez. Pero una vez que estés allí, en el infierno, nunca saldrás de él. Sí que pensemos, ¿dónde estará tu espíritu, tu alma, unos minutos después de morir? Este podría ser el último mensaje del Evangelio de salvación que escuches. Y quiero repetirlo claramente. Tú no tienes que ir al infierno. Tú puedes salvarte porque Dios te ama. Y Jesús murió y sufrió en la cruz por ti para salvarte. Y Jesús te invita y te llama a que le entregues su corazón. Hoy, ahora, el Espíritu Santo nos está convenciendo a unos y a otros de pecado. El Espíritu Santo te dice, ven. La palabra de Dios te dice, ven. Jesús con los brazos abiertos te dice, ven, ven a mí, recíbeme como Señor y Salvador, y Él te salvará. Espero y deseo que lo hagas. Él te salvará y te mantendrá salvo por la eternidad. Ojalá lo hagas hoy. Y si necesitas, si hay alguien aquí que no se atreve por lo que sea y necesita ayuda, por favor, habla con alguien de la iglesia, con alguien de tu familia, con alguien que tengas confianza, y te ayudaremos a entregar tu corazón a Jesús, a orar contigo y por ti. Pero hazlo cuanto antes. Espero realmente que pensemos en esto, en estas tres confrontaciones que el Señor nos hace, en estas tres contrastes que el Señor hace de la vida, la muerte y la eternidad. Que Dios os bendiga. Amén.